Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. Hoy vamos a hablar de una mujer maltratada. Se llama Petra Martínez Sirera. En la memoria del feminismo no solo hay mujeres rompedoras de los esquemas patriarcales, hay mujeres que desobedecieron leyes y costumbres injustas para cambiar el modelo de mujer sometida al hombre. Hay mujeres que lo consiguieron, pero hay otras que perdieron la vida en el intento. Y muchas más víctimas pasivas de aquel sistema en el que por ser mujer carecían de libertades y derechos. Una mujer, si molestaba al marido porque la ley no permitía el divorcio, podía encerrarla de por vida en un manicomio, como le pasó a Petra Martínez. Hoy parece increíble que pasaran esas cosas, pero ocurrieron. La prensa de la época no da cuenta de tales hechos, tan espeluznantes como otros crímenes, porque eran tan aceptados y frecuentes que no resultaban noticia. Hay que acudir a las novelas, sobre todo de mujeres novelistas, para encontrar testimonios de lo que ocurría. Solamente de vez en cuando alguna biografía muestra esos crímenes, que muchísimas veces se quieren ocultar. Un caso muy conocido recientemente, con motivo del centenario de la escritora Emilia Pardo Bazán, es el de su abuela, Joaquina Mosquera, asesinada por su segundo marido, Juan Rey Perfume, en 1848. Crimen del que solo se ha sabido hace unos años, en pleno siglo XXI. La violencia que sufrió Petra pasó desapercibida a sus contemporáneos. Afortunadamente, nuestra sensibilidad ha cambiado en estos últimos años gracias al feminismo y a la persistente lucha de algunas mujeres en denunciar la violencia doméstica de que es objeto nuestro género. Este cambio de sensibilidad hacia la violencia que se ejerce contra las mujeres hace que, al leer la biografía de Gustavo Durán, percibamos el crimen que se cometió contra su madre. Comandante Durán es el título de la biografía de este héroe militar republicano, músico, compositor y pianista que acompañó a la argentinita en sus conciertos por Europa, un discípulo de Falla que puso música a poemas de Lorca y Alberti, que eran sus amigos. Creó el Fandango del Candil y otras composiciones en los años 20, los de la generación poética más importante en la cultura española después del Siglo de Oro. Un compositor al que la guerra truncó su carrera artística. Sin haber tenido formación militar, llegó a ser uno de los comandantes más importantes del Ejército Rojo. Formó divisiones con supervivientes de otros batallones, defendió Madrid, participó en la toma de Teruel y se convirtió en héroe de guerra. Un héroe de novela, o mejor dicho, de varias novelas, porque es el personaje de Por quién doblan las campanas, de su amigo Ernest Hemingway, quien le dio a revisar las pruebas de esta novela sobre la guerra de España. También lo es el Manuel de la Esperanza, de André Malraux, o de la Gran Cruzada, de Gustav Regler, y de Soldado de Porcelana, del escritor Vázquez Rial. Además de su relación con todos estos escritores citados, aparece en la vida de cineastas. Su amigo Buñuel le ofreció trabajo junto a él en el MoMA de Nueva York, en su exilio en Estados Unidos. También fue amigo de muchos pintores y músicos de su generación. No hay una memoria de la guerra civil que no lo cite. La última que he leído, la de Carlos Morla, el diplomático chileno que era músico como él. Más tarde, en su exilio, amplió sus relaciones y campos de interés por su actividad diplomática en Estados Unidos y después en las Naciones Unidas. Fue pariente de Graham Greene
pareja de su cuñada, la hermana de su esposa Bonte. En los últimos años se relacionó con poetas más jóvenes. En Grecia, donde murió, entabló amistad con el poeta español Gil de Viedma, quien le dedica un poema póstumo. En la obra citada anteriormente, Comandante Durán, leyenda y tragedia de un intelectual en armas, del escritor Javier Juárez, publicada en 2009, me llamó la atención lo que se dice de su madre, Petra Martínez, a quien su marido encerró en un manicomio para vivir con su amante, Carmen la Andaluza, y la hija que tuvo con ella. Petra Martínez Sirera había nacido en Huesca en 1877, era 2 años más joven del que sería su marido, José Durán Labat, un militar que ascendió a teniente en la Guerra de Cuba, aunque se hacía llamar coronel. La familia de Petra gozaba de una posición social y económica más alta que la de su marido, el padre de Gustavo. Había sido gobernador civil en Burgos. El matrimonio de José y Petra vivió en Barcelona, donde tuvieron a 4 de sus 5 hijos, Josefina en 1900, Ernesto en 1902, Leopoldo en 1904 y Gustavo en 1906. Araceli, la quinta hija, nacería ya en Madrid en marzo de 1910, con solo unos días de diferencia de su hermanastra, Carmela, la niña que su padre tuvo con su amante, Carmen la Andaluza, a la que todos en la familia llamaban prima. Una vez que su progenitor la incorporó a la familia junto a su madre, mientras Petra estaba en el manicomio. La justificación para encerrar a Petra en el sanatorio psiquiátrico Dr. Esquerdo de Carabanchel, en Madrid, fue la de histeria místico-religiosa. Su tercer hijo, que se llamaba Leopoldo, había muerto a los 2 años de edad por una caída sufrida mientras jugaba. Y Petra había entrado en una desesperación que, según dice su hijo, intentaba aliviar tocando el piano junto a los demás hijos y yendo a misa. Este fervor religioso desmedido, entrecomillado lo de desmedido, fue el motivo por el que su marido la ingresó en el sanatorio psiquiátrico Dr. Esquerdo en Carabanchel. De allí salió varias veces porque los médicos decían que su estado no requería un internamiento definitivo. Sobre todo, un médico, el doctor Vidal, insistía en ello en 1915 e hizo todo lo que pudo para que siguiera en su hogar. Pero su marido volvía a ingresarla, hasta que el 14 de julio de 1918 consiguió trasladar a Petra de este sanatorio al manicomio público de Cienpozuelos, del que ya no saldría más. El diagnóstico fue parecido al que motivó su ingreso: paranoia con delirio místico. En esta biografía de su hijo Gustavo se dice: a la soledad del centro psiquiátrico, Petra añadió un aislamiento mayor, personal e intencionado, evitando el contacto con los demás parientes y con el personal sanitario. Poco a poco, Petra se fue aislando y alejando de la realidad, y los de fuera siguieron haciendo sus vidas, aunque sus hijos no la olvidaran del todo. Hay una carta de Gustavo a sus hermanos que vivían en Canarias después de una visita a su madre conmovedora. Era una mañana de invierno de 1934. Cuenta que Petra estaba serena y resignada. Ya no recordaba su nombre. Añade la carta: de Petra brotaba una asombrosa cordura, una pacífica resignación. Morirá en 1942, el 2 de abril, de un ictus cardíaco, después de 26 años de estar encerrada. Su hijo estaba en Estados Unidos trabajando como asesor de la Embajada de Cuba, con teléfono directo, según su biógrafo Javier Juárez, a la oficina de la más feminista de las primeras damas, Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente de Estados Unidos. ¿Qué hubiera dicho esta mujer de haber sabido lo que ocurría con Petra? En la novela Soldado de porcelana, de Vázquez Rial, el narrador dice del personaje Gustavo que tuvo valor en la batalla de Teruel, pero no el suficiente para liberar a su madre. Cito literal: había sido capaz de liberar Teruel, pero no de poner a su padre ante un juez.
Ahora no podía sentir dolor, se refiere a la muerte, sino vergüenza. Ni siquiera pudo asistir al entierro de su madre. En el verano de ese año de la muerte, asistió con Jorge Guillén y Pedro Salinas a la escuela de verano de Breedlove en Middlebury, en Vermont, Estados Unidos, que era un importante foco de cultura española. Su pasado político y la represión franquista pues no le permitía venir a España. A continuación voy a leer la estremecedora carta que Gustavo escribió a sus hermanos para darles cuenta de la entrevista que había tenido con su madre en el manicomio. Sería la última vez que se vieran. Queridísimos hermanos, a los tres dirijo esta carta. En los tres pensaba ayer constantemente durante las 2 horas que pasé con nuestra madre, momento que siempre recordaré como uno de los más dulces de mi vida. Y en los tres continúo pensando ahora, inseparablemente unidos nuestros nombres. En primer lugar, sentí llena mi vida, la anterior y la presente, llena de mi vida de culpa cuya responsabilidad no recae enteramente sobre mí, como tampoco recae enteramente sobre vosotros, la que en algún momento hayáis podido sentir. Pero era culpa mía al fin y al cabo, porque el que no me hayan enseñado a querer a nuestra madre como debiera, antes al contrario trataron de enseñarnos a olvidarla y pusieron todo en juego para conseguirlo, como bien sabéis. No quiere decir que yo por mí mismo no aprendiera. Para ciertas cosas no se debe necesitar maestro, o no se debiera. Luego, una vez pasada esa sensación de culpabilidad, con la misma rapidez con que vino, sentí cierta molestia que casi era angustia y miedo. Me decía, su enfermedad no fue obra mía, y en su abandono yo no tuve parte. Y ahora he de ser yo el único que eche sobre sí el dolor de verla en el estado en que está y de oírla desvariar, sin que ni siquiera llegue a despertar mi presencia junto a ella un solo eco de su vida pasada, de la que compartió con nosotros, y con quien es causa de cuanto le sucede. Recordaba la última visita que la hice en unión de Ernesto y Antonia, y tenía miedo de volver a pasar un momento como aquel. Ninguno de estos eran pensamientos conscientes, todo mi ser estaba en juego, y solo la parte más íntima y verdadera era la que pensaba. Todo mi ser. Por la noche soñé hasta la mañana y volví a ver en sueños el piso de la calle Mayor de lamentable memoria y otras cosas de aquella época, es decir, todos aquellos elementos fundamentales que componen mi naturaleza presente. Ahora te agradezco con toda el alma tu telegrama, Zeluki. A él debo las horas pasadas ayer. Encontré a nuestra madre físicamente como siempre, ni mejor ni peor que durante los últimos 10 años. Moralmente, por desgracia, también igual. Comenzó por no reconocerme como es natural, porque la voz de la sangre es uno de los tantos mitos que andan por el mundo, y no viéndome nunca y teniendo la memoria borrada por la soledad en que vive, no hay razón ninguna para que me recuerde. Pero yo quise que me recordara, y poco a poco, y con todo el amor de que puedo ser capaz, en ningún momento de mi vida puse tanto como en ese, la fui llevando a donde quería. De tal manera que al cabo de media hora hablaba con ella casi como podría hablar con vosotros. Más locuras digo yo muchas veces. Su mano en la mía guiaba yo sus palabras con el mismo cuidado con que se lleva un niño que empieza a andar. Eso me pareció un niño cuya memoria no estaba hecha del todo. Creedme si os digo que apenas dijo media docena de cosas desilvanadas durante las 2 horas que estuvo conmigo. Y en cuanto a aquellas que a otros le parecerían medio sensatas, a mí me parecían la cordura misma, y cordura de la más rara especie, porque era de la que brota de la misma raíz, y se mueve difícilmente en el mundo estrecho y pobre de las palabras. No puedo contaros toda nuestra conversación, sería demasiado largo, y además no es posible que la recuerde entera, pero sí algunas cosas.
Al preguntarle yo en qué pasaba el día, me contestó: por la mañana paseo por el jardín, después voy a comer. Me dijo lo que comía cada día. Por la tarde, zurzo y coso, porque ahora el tío José se ha vuelto muy económico y me obliga a reparar mi ropa. Pero no importa, me entretiene hacerlo. Y luego ceno y me voy a dormir. Al preguntarle que a qué hora se dormía y a cuál se despertaba, me contestó: no me preocupo, Dios me duerme y Él me despierta. Eso, como tantas cosas, es asunto de Él y no mío. Me enseñó un zurcido que había hecho en el pañuelo, y como yo le dijera que antes lo hacía mejor, me dijo: es que antes era Petra Martínez quien bordaba y cosía, y ahora es una loca. Para ser hecho por una loca no está mal. Le pregunté si iba a misa, por saber si su obsesión religiosa era tan grande como hace años. Hasta hace poco, me contestó, me entretenía ir a rezar. Ahora he visto que eso es cosa de gente sensata. Transcribo literalmente sus palabras. ¿Hablas con los demás? ¿Tienes alguna amiga aquí?, le pregunté. Ninguna, no hablo con nadie, me dijo. ¿Nadie me entiende? Mi nombre es Me dejó mi Dios, y no lo entienden. Y si no entienden mi nombre, ¿cómo quieres que entiendan lo demás de mi vida? Yo, por mi parte, añado a sus palabras que quizá no sea ese su nombre, pero debiera serlo. Durante todo el tiempo habló con una dulzura infinita y en el tono más suave de voz, como seguramente debía hablar en los años más felices de su vida. Cantó no sé cuántas canciones, se rió muchas veces, y se reía como te ríes tú, Celuki, cuando estás muy contenta. Luego nos despedimos como si hubiéramos de volver a vernos unos instantes más tarde. Ni desgarro ni indiferencia, sí un sentimiento de profunda calma. Volví a Madrid desbordándome la alegría. Recordaba sus palabras y su risa y sentía como haber conseguido una y otra, hacía de aquellas 2 horas un momento ganado para siempre. Victoria quizá la más bella que haya conseguido nunca. Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet.